Primera pregunta genérica para todos ustedes. ¿Qué es una amnistía y cómo se diferencia de un indulto? ¿Cómo podemos distinguir, especialmente? Bueno, yo como profesor de penal y abogado penalista, el indulto es una figura que yo suelo promover desde mi despacho y que en los manuales de derecho penal se estudia, ¿no? Y la diferencia con la amnistía. Obviamente nunca he puesto en práctica una amnistía porque es una ley. Entonces habría que diferenciar claramente de una ley de amnistía de un indulto particular que es para una persona en concreto que ya está cumpliendo una pena y que es un acto administrativo que da el Poder Ejecutivo, el Gobierno. Sin embargo, una ley de amnistía es para un colectivo de personas. Lo primero que hay que decir es que la ley de amnistía significa ley del olvido, y la palabra es muy fuerte y implica muchas cosas, porque se aplica antes, durante y después de la comisión del delito a un delito concreto, a un grupo de personas, un colectivo, durante un periodo de tiempo, y se impide perseguirlo, o si ya está esa persona enjuiciada, se acaba el proceso, no hay sentencia, no hay responsabilidad penal, no hay responsabilidad civil, no hay consecuencias jurídicas, se olvida todo. Lo que pasa es que, bueno, tiene que tener un objetivo y una finalidad. ¿Se olvida todo y se destruyen los expedientes correspondientes? Desaparecen los antecedentes penales y prácticamente se daría por destruido los expedientes, deberían de destruirse. Entonces, eso lo que ocurre es que tiene que tener, según la jurisprudencia internacional, tradicional, un objetivo, una finalidad, que en estos momentos el debate sobre una ley de amnistía, en los términos que se expresa aquí en España, no parece cumplirlo. Esa sería la segunda parte, ¿no? Entonces, el indulto sí que tenemos que decir de entrada que es para una persona, se tramita individualmente, se argumenta individualmente, se pide por la familia o a un letrado, por razones de humanidad o de justicia que aparecen en una ley de 1870, que se da a una persona para que deje de cumplir lo que le queda de pena, pero tiene antecedentes, tiene que pagar la responsabilidad civil derivada del delito, tiene todo, sino simplemente por razones humanitarias no debe de seguir cumpliendo esa O sea, pena. es el típico caso de una persona que está gravemente enferma y le dice, bueno, pues a este le pedimos el indulto para que no entre en prisión, ¿no? ¿Sería algo así? Sí, o porque en el propio Código Penal, el artículo 4, los jueces pueden ver que el principio de legalidad aplicado puede dar lugar a una injusticia material. Entonces pueden promover, es decir, esta ley la toca aplicar, pero el resultado a efectos de justicia o de resocialización podría ser disfuncional. Entonces yo voy a pedir el indulto, voy a promoverlo. Y se tienen que hacer todo tipo de informes. Al final no entra en la cárcel, o si está en la cárcel se puede pedir un indulto parcial para que no cumpla el resto, por razones siempre de justicia y humanidad. Pero esa persona tiene sus antecedentes, su responsabilidad, y simplemente no tiene que, por una enfermedad también, seguir cumpliendo la pena de prisión, que es la más grave. Respecto a lo que acabas de decir y a la utilidad, y conectando con lo que ha dicho Lorenzo, de que hay que distinguir entre la utilidad y el enclave constitucional, y él lo ha imbricado con el rango de la ley por la que se debería hacer la amnistía, porque sí, debería haber un especial consenso para una ley de esa categoría y con esos efectos, y no se está hablando de esto. Respecto a la utilidad, uno de los requisitos de la amnistía a nivel jurisprudencial internacional es que, primero, que no tenga vocación de que se repitan los mismos hechos. Entonces, claro, aquí hablamos de que hay un proceso. La palabra proceso es proceso y significa que tarde o temprano se repetirán los mismos hechos en el sentido de un referéndum o una declaración unilateral de independencia con mayor o menor violencia o intimidación. Y vamos a lo que la jurisprudencia internacional, volviendo al tema del indulto, explica como uno de los requisitos, que es que tenga un objetivo de interés general, de utilidad pública o de bien común. Comentándolo de las distintas amnistías que ha habido en este país, por ejemplo, la última del 76, después de la Guerra Civil, obviamente hubo una guerra civil encarnizada, hermanos contra hermanos, y el interés era pasar página. Ya el Tribunal Constitucional Español dice, respecto a esa ley de amnistía, que lo que pone, revisa con juicio crítico toda una etapa histórica. Entonces ahí habían dos bandos, y en estos momentos el interés, si realmente no cabe en la Constitución, y habría que reformar la Constitución, a lo mejor, para poder hacer una amnistía, que eso cabe en un Estado democrático, pues el interés no es general. En la Constitución él ha dicho que habla del indulto general, por ejemplo, del indulto particular que ya he explicado, sí, y de que está prohibido el indulto general. Explícitamente solo se dice eso.
De respecto a la amnistía no se dice nada. Eso no significa que no pueda haber una ley de amnistía, pero obviamente si infringe preceptos de la Constitución, pues nos lo dirá ahora Lorenzo. Pero también a nivel de derecho penal, los clásicos autores decían que si se impide lo menos, no se va a permitir lo más. O sea, la amnistía es mucho más que un indulto general. Y eso, bueno, lo dice el artículo 62 de la Constitución. Claro. Esto es una cuestión, una amnistía penal, y evidentemente en esta amnistía en concreto de las que se está hablando, debatiendo, se les tiene que exigir que no lo vuelvan a hacer. Y sabemos que lo van a volver a hacer porque es un proceso y dicen que lo siguiente va a ser un referéndum o lo que tengan que hacer. Porque lo están diciendo todos los días. Entonces, el debate no es nada muy interesante en abstracto sobre si la amnistía cabe en nuestra Constitución sin reformar la Constitución, que Lorenzo dice que es aceptable e interesante para no cerrar esa puerta para un futuro más equilibrado. Yo creo que ese debate, que es académicamente muy interesante, en la realidad lo que estamos debatiendo es la amnistía que se está planteando a día de hoy. Esa amnistía, si dejamos que la redacten o se redacta y llega al Constitucional con los peros que hemos puesto respecto a la composición del Constitucional o de las instituciones actuales, el sesgo que está tomando la cuestión, pues realmente también Fermín ha hablado hablábamos de que la jurisprudencia internacional dice que uno de los requisitos de la amnistía es el interés, pues, de todos, general, bien común, pero aquí estamos hablando en este momento que si interesa a un partido político o incluso a su dirigente. Y estamos hablando de que se va a repetir las mismas cuestiones o las mismas actitudes de declaración unilateral de independencia en contra del Estado español. Entonces, esta amnistía, que parece que es la que se está debatiendo dentro de nuestra Constitución, parece que no tiene ninguna cabida, aunque no esté la amnistía reflejada en la Constitución. Porque además es que cualquier cosa en un Estado democrático, pensemos que todos los actos de ETA en los años 80 y 90, que es una comparativa odiosa, ya se hablaba de si eran delitos políticos, porque la amnistía está muy ligada a delitos políticos. Y se decía, no, porque es un Estado democrático, y si es un Estado democrático siempre hay vías democráticas más lentas, no una proclamación unilateral, rápida, así, improvisada, o querer saltarte los consensos constitucionales o el refuerzo constitucional para modificar incluso la Constitución para que tú cualquier aspiración política la puedas plasmar en un Estado democrático. Y así fue en el 77, claro. ¿no? Entonces, se aceptó que aquello, a pesar de los asesinatos de ETA, del FRAP, del Grapo, etcétera, entonces no es un delito que había motivación política. No es un delito político que sea amnistiable. Tú tienes que seguir los cauces de esta Constitución, que es una buena, se ha demostrado una gran Constitución desde la transición para la convivencia, y poco a poco ir llegando, y si la sociedad española en su conjunto, sin violentar el principio de igualdad, ojo, que aquí no se ha hablado. Por ejemplo, aquí tenemos un experto en Derecho Constitucional y me gustaría que nos hablara un poco de los principios del Derecho Constitucional que una amnistía en general y esta en particular podría violentar. El principio de igualdad, por definición, hasta el indulto lo violenta, pero una amnistía respecto a un colectivo de personas, mucho más. Pero no solo porque no se les impone la pena, sino que tenemos los catalanes no independentistas, el resto de españoles, principios y artículos de la Constitución que Lorenzo conoce perfectamente, que eran de la unidad del Estado español, a nivel social, territorial, democrático, que resultan violentados por lo que ocurrió de una declaración unilateral de independencia. Entonces todo esto va a seguir. ¿Y en qué lugar queda la Constitución en su conjunto, aunque no se hable de la amnistía? Esa es una cuestión muy interesante. Yo estoy de acuerdo con Fermín en ese sentido. O sea, quiero decir que hablando del efecto benéfico de la amnistía respecto al problema catalán, que decía Ferran desde el punto de vista historiador y de que puede ser una solución, el problema, volviendo a los consensos y a la ley orgánica y a cómo se hace una ley de amnistía que hablaba Lorenzo, y lo que tú decías ahora, es que todo se está haciendo con un gobierno muy frágil, con unos consensos fragilísimos. Entonces, no es para ese tipo de cambios y de movimientos y de decisiones que ayuden al problema catalán, hace falta más consenso de los partidos políticos, de la sociedad, y un gobierno más fuerte, o un acuerdo entre los dos grandes partidos de España. Pero desde luego, con el llamado gobierno Frankenstein o lo que hemos tenido estos años, ¿cómo se va a acometer ese desafío para la historia de España y del Estado español en este momento? Aunque fuera una buena solución, el momento y la debilidad política, primero tenemos que aclararnos. Los españoles tienen que aclararse quién gobierna. Y que haya un gobierno fuerte, o medianamente fuerte, y luego ya podremos asumir desafíos de este calado.